¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Satisfactory. El día de hoy les traigo un super plano en el que podrán construir todas las piezas que se fabrican en los constructores, como pueden ser el tornillo, la barra de hierro, la plancha de hierro, el alambre, el cable, etc. Así que les recuerdo, yo soy Rados y comenzamos. Y como siempre, lo primero que tenemos que hacer es venir a nuestro diseñador de planos o nuestro Blueprint Designer, y en esta ocasión voy a comenzar la fábrica un poquito diferente porque confío que ya han visto los demás tutoriales que hay en el canal, y si no lo han visto les dejo la lista de reproducción de este lado, y entonces pues ya sabrán que hay que construir estos cimientos en donde vamos a construir nuestras fábricas. Así que ya no comenzaré con el tradicional 4x4 que hacíamos en las fábricas anteriores, esto con la intención de ahorrar un poquito más de material, así que no se preocupen, nos vamos a guiar con las marcas del diseñador de planos. Pero lo que vamos a hacer, como en videos anteriores, es construir nuestras salidas primero, que serían en la parte de adelante de nuestra fábrica. En este caso, al tratarse de un blueprint universal, yo voy a poner 4 y las vamos a centrar tomando como referencia estos puntos que están aquí abajo en el diseñador. Recuerden, si están un poquito desalineados, pueden alinear con los otros contenedores presionando la tecla control. Ya que los tenemos así, vamos a poner pared de un solo agujero en la parte de enfrente, y en esta ocasión pues como no hay cimientos, pues no se van a alinear automáticamente, así que hay que tener cuidado, pero una vez encontrando la alineación correcta, pues ya es muy fácil de construir. Vamos a colocar otro de estos de este lado y nos pasamos a la otra parte para hacer lo mismo. Ahora sí, ya podemos poner pared básica en este hueco que quedó. Hacemos lo mismo del otro lado, y ya que lo tenemos así, podemos poner una pared con puerta de ambos lados y terminar de cerrar con la pared básica. Así es como se vería. Y en la parte de atrás, pues cuidar nada más la alineación y también cerrar con pared básica. Para completar la base de nuestra fábrica, solamente tendríamos que poner los divisores de cinta, que son los que van a distribuir el material hacia abajo, cuidando la alineación con la entrada de nuestra pared de la siguiente forma. Colocamos así, unimos con cinta, y de este lado también hacemos lo mismo. Hay que tener cuidado de que de verdad pongamos la cinta aquí, porque luego se nos olvida y pues ya no va a funcionar nuestra distribución. Hacemos lo mismo del otro lado, cuidando la alineación correcta, y ya nada más unimos con cinta. Ya que tenemos todo así, entonces sí podemos poner nuestros cimientos, pero antes tendríamos que poner una pared de estas de 1 metro, y entonces sí colocar nuestros cimientos. Hacemos nuestro 4x4 y este será el techo de nuestro piso de distribución, y a la vez el piso donde irán nuestros constructores. De una vez nosotros podemos cubrir esto con pared para que no se vea la diferencia de color. Esto es totalmente estético, ustedes pueden dejarlo como prefieran, a mí me gusta ponerlo así. Y una vez que terminamos, ya estamos listos para construir arriba. Ya que tenemos todo así, estamos listos para construir nuestros contenedores, que serán los que recibirán el material ya terminado y lo bajarán a las salidas que tenemos ahí enfrente. Entonces tiene que ir alineado de esta manera. Hacemos lo mismo del otro lado, y de una vez podemos preparar todo para recibir el material de arriba cuando construyamos más pisos conforme vayamos avanzando en el juego. Así que colocamos contenedores también en la parte de arriba, pero con la alineación al revés de como lo tenemos abajo, o sea, así. En esta ocasión, para distribuir el material, lo que vamos a hacer es colocar cinta elevadora del mayor nivel que tengamos disponible, cuidando que la salida sea la parte de abajo y la entrada la de arriba, de esta forma. Y le vamos a colocar una unión de cinta abajo, cuidando que la salida mire hacia nuestro contenedor de distribución. Teniéndolo así, ya podemos unir con cinta, igual del mayor nivel disponible, y así es como nos tiene que quedar. Hacemos lo mismo para distribuir al otro lado, y así es como se miraría. Teniendo todo así, venimos a la parte de atrás, y ahora vamos a colocar pared de doble agujero, una de cada lado, de esta forma, y entonces sí vamos a poner nuestros constructores alineándolos de la siguiente manera. Es muy sencillo, solamente tenemos que poner 3 de cada lado, alineándolos con el cimiento de esta manera y pegándolo lo más posible al contenedor. Ahí ya vemos que topa, ahí ya no se puede, regresamos uno, y ahí es donde tenemos que poner nuestro constructor. Lo tomamos como guía y ponemos los otros dos de esta forma, y así es como nos tiene que quedar. Ya que los tenemos así, vamos a poner divisores de cinta para entregarle el material a cada constructor. En este caso yo voy a poner 2 porque mi intención es ahorrar precisamente en materiales, pero si ustedes quieren que se vea más simétrico, podrían poner un tercer divisor de cinta de esta manera, aunque en mi caso pues simplemente lo uniré así.
hay que unir también esta parte. Es muy importante que nos fijemos que quede bien unido en ese lado y ya nada más terminaríamos de construir lo que nos faltaba. Así es como se tiene que ver y venimos de este lado y vamos a construir lo mismo del lado derecho, así que ya regreso. Ya que construimos ambos lados, así es como se tiene que ver y ahora lo que sigue es hacer la distribución de salida, que sería por aquí por la parte de en medio, y para eso vamos a poner uniones de cinta. Les recuerdo que mi intención es ahorrar materiales, así que lo vamos a poner solamente de este lado y el de enfrente, lo mismo del otro lado, y ya nada más tocaría unir con cinta. Les recuerdo que es muy importante no olvidar unir los constructores de esta forma, los que están acá, y al final pues la cinta que entrega a los contenedores de distribución. Teniendo todo esto así, ya podríamos empezar a cerrar todo. En este caso lo que voy a hacer es colocar nada más pared de este lado y dejar a la vista esta parte, pues para que se vean ahí los materiales viajando, ¿no? Acá de este lado podemos poner pared de un agujero y por el frente pues a mí me gusta tapar lo que son los contenedores y dejar descubierto también esta parte para que se vea cómo transportan los materiales todas las cintas. Terminamos con pared de un agujero de este lado y prácticamente ya la tendríamos lista para construir el piso de arriba, que sería el que recibiría los pisos que vayamos construyendo en el futuro para expandir la fábrica. De nuevo colocamos pared básica de 1 metro y aquí hacemos nuestro 4x4. En esta ocasión sí les recomiendo que no cubran esta parte, ya que esto nos va a ayudar a alinear el piso que sigue arriba, entonces es mejor dejarlo así. Por último, ya solo tendríamos que electrificar y programar los constructores, que en este caso yo puedo, por ejemplo, programarlo para barra de hierro, pero nos va a funcionar para cualquier tipo de material que querramos construir con estos constructores. Ya que tenemos todo programado, podríamos electrificar de la siguiente manera, tomando como referencia las líneas del techo. Podríamos colocar un toma corriente más o menos aquí para unir los dos constructores del final y tomar otro toma corriente y ponerlo más o menos de este lado para unir la primera máquina. Hacemos lo mismo del otro lado y las unimos entre sí y así es como se vería. Una vez unidos podemos tomar un toma corriente doble, lo ponemos de este lado y ya podremos electrificar la parte de adentro de la siguiente manera. Y al final así es como se vería ya todo terminado. Ya nada más tendríamos que venir a nuestro Blueprint Designer, colocarle un nombre, que en este caso sería base fábrica barra hierro, que a mí me coloca este icono porque yo ya lo tengo guardado con ese nombre. Seleccionar un icono y podremos también seleccionar un color y entonces ya nada más tocaría darle en guardar plan. Borramos el diseñador y tomamos los materiales. Ok gente, ya tenemos la base. Ahora nos tocaría construir los pisos que irían arriba para cuando necesitemos expandir nuestra fábrica, pues solamente colocar los pisos y mandarles la distribución todo hacia arriba. Entonces vamos a comenzar construyendo las paredes de doble agujero, una de cada lado, de esta forma, y vamos a construir los contenedores de distribución, que son los que van a bajar el material y también los que van a recibir el material de los siguientes pisos. Hacemos lo mismo del otro lado y listo. Entonces, como se podrán dar cuenta, lo único que vamos a hacer es construir el piso donde están los constructores. Hacemos lo mismo, venimos acá al frente, colocamos la cinta elevadora de esta manera y le ponemos la unión de cinta a la parte de abajo, cuidando que la salida apunte a nuestro contenedor. Unimos con cinta y hacemos exactamente lo mismo para el otro lado. Y ahí ya lo tenemos terminado. Entonces, como les dije, es exactamente igual al piso de la base donde están los constructores, así que me voy a ir un poquito más rápido para no hacer muy largo el video. Colocamos nuestros constructores de esta forma, cuidando que estén centrados, y así es como se verían ya con toda la distribución colocada. Entonces nada más voy a hacer lo mismo del otro lado y pondré la distribución del medio, que es exactamente igual a la del piso de abajo. Muy bien, aquí tenemos todo ya terminado. Les recuerdo que si tienen alguna duda pueden regresarle un poco el video, que es exactamente la misma distribución que lo que hicimos en los constructores de la base. Tocaría ya nada más construir las paredes que faltan y así es como se vería ya nuestro piso. Ponemos la pared de 1 metro y colocamos nuestra base de 4x4 de cimientos. Vamos a hacer lo mismo que en el piso de abajo, programamos nuestras máquinas con el material que querramos construir, en mi caso es barra de hierro, electrificamos de la misma forma y ya tendríamos nuestro piso terminado y listo para guardar como plano. Venimos a nuestro Blueprint Designer, este se va a llamar piso
fábrica barra hierro. Igual yo ya lo tengo guardado, seleccionamos el icono, les recomiendo que sea el de la pieza que están fabricando. Podemos cambiar también el color y le damos a guardar plan. Borramos el diseñador, tomamos las piezas y ya podemos ir a construirlo al campo. Como les dije, este blueprint es universal, entonces lo que podemos hacer es simplemente cargar cada plano, el que acabamos de construir. Aquí está, base fábrica barra hierro, y para hacerlo funcional para otra pieza, simplemente venimos a las máquinas y cambiamos la configuración aquí en seleccionar receta y podemos poner, por ejemplo, tornillo. Lo hacemos con cada máquina y ahora lo guardamos con base fábrica tornillo. Podemos cambiar el color y listo, ya podemos guardar nuestro plano. De una vez, si queremos fabricar todas las piezas o los blueprints para todas las piezas, hacemos lo mismo. Una vez guardado, sin necesidad de borrar nada, volvemos a cambiar la receta y ahora puede ser viga de acero o la que ustedes gusten, y así con todos, ¿no? Venimos a guardar y así tendríamos todos los blueprints para cada pieza como los tengo yo. Por ejemplo, aquí está la de fábrica de barra de hierro, también la de cable, también tenemos lámina de cobre, tornillo, en fin, todas las piezas que se pueden hacer con los constructores. Ya nada más tendríamos que ir a campo a probar nuestro blueprint. Para eso nos vamos a plano, seleccionamos la base barra de hierro, ubicamos la parte de atrás y la construimos bien centrado en nuestros cimientos de esta forma. Y voy a construir el piso de arriba para que vean cómo hay que distribuir el material. Venimos a plano, buscamos el piso de la barra de hierro, alineamos de esta manera teniendo en cuenta el techo de la fábrica, así, y listo. Ya nada más nos tocaría pues electrificar de esta forma y tendríamos que conectar cada piso con cinta elevadora de esta manera y también el piso de arriba que baje así. Hacemos lo mismo del otro lado y así es como se vería nuestra fábrica. Para hacer la distribución de los pisos, lo que tenemos que hacer es colocar una cinta elevadora de esta forma, cuidando que la salida sea la parte de arriba. Para eso presionamos la tecla R, más o menos así, y le vamos a colocar un divisor de cinta en la parte de arriba de esta forma. Ya podemos unir esta parte con la cinta transportadora. En este caso yo lo voy a hacer con cinta transportadora de nivel 1 porque no me exige más lo que es la fábrica, pues en este caso de barra de hierro. Así dejamos libre lo que sobra pues para que suba al siguiente piso. Y para eso tendríamos que colocar una cinta elevadora del mayor nivel disponible, que la podemos poner así. De nuevo le colocamos un divisor de cinta y lo podemos unir de la siguiente manera y hace un buen ángulo de 90 grados. Ya solo tendríamos que hacer lo mismo con los pisos que se construyan arriba y listo. Hacemos lo mismo del otro lado y así es como se vería la parte de afuera de nuestra fábrica. Ya solamente tendríamos que traerle el material y conectar lo que es la electricidad. Yo lo voy a hacer a este poste que está acá y ya solamente sería cuestión de traer el material para que se ponga a funcionar. Muy bien, gente, pues este sería el blueprint definitivo. Si se fijan, yo ya tengo construidas varias fábricas con este blueprint, que es muy útil y completamente eficiente. Nos permitiría avanzar rápido y expandir nuestras fábricas pues sin ninguna limitación. Si el video te gustó, por favor darle a like, deja tu comentario y suscríbete pues para más videos como este y que nunca te pierdas ninguna actualización y ningún blueprint. Muchísimas gracias por unirse a esta gran familia. Por mi parte sería todo. Les recuerdo, yo soy Rados y nos vemos en la próxima. Chao, chao.